Brutaka 2007. El gran Brutaka, miembro de la Orden de Mata Nui y portador de la Kanohi Olmec, tuvo su primera aparición durante la ronda de 2006 como uno de los titanes de Boya Nui. En el lore, Brutaka es deshonrado por sus acciones y su traición al Gran Espíritu, y después de ser derrotado por su amigo Axon, fue llevado a la fosa por otro de sus compañeros, Botar, siendo encerrado en las profundidades de las aguas negras. Ahí Brutaka comienza un viaje por su redención y sufre de mutaciones tras su encuentro con los Barraki y la máscara ígnica. Las mutaciones le proveen un cuerpo capaz de respirar agua y moverse mejor en ese entorno. Sus mutaciones son efecto del mutágeno que se filtraba directo del núcleo radioactivo del Gran Espíritu, y de ahí su aspecto. Pero la controversia está en que, para la ronda de 2008, perteneciente a Mari Nui, se tenía planeado lanzar un set de Brutaka en su forma acuática. El set ya estaba hecho, e incluso el diseño de su caja, pero a último momento sería cancelado, dejándonos únicamente con imágenes en internet de lo que pudo haber sido. El aspecto de Brutaka en esta forma es totalmente canon, por cierto. El reemplazo de Botar. Botar ha sido un personaje rodeado de mucho misticismo en el lore, pues su presencia era un indicador de momentos claves en la historia del universo Matora. Como miembro de la Orden de Mata Nui, a Botar se le asignó la tarea de capturar y encerrar a los seres más despreciables del universo en la prisión de la fosa. En su momento, lo hizo con los Barraki cuando fueron derrotados por los Makuta. Lo hizo también con Toa Tuyet y Brutaka incluso. Las habilidades naturales de teletransportación de Botar lo vuelven el más calificado para las misiones que requieran la extracción de objetivos. Debemos tener presente que Botar es un ser temido por muchos otros, incluso Makuta Teridax. Hasta que en una ocasión, el confiado Makuta Icarax terminó con la vida de Botar con relativa facilidad al ser un maestro en el combate. Pero no puedes deshacerte de Botar así sin más, pues para la saga, Botar también es un recurso narrativo, en el que si necesitas que algo esté en un lugar con inmediatez o que algo desaparezca, es cuando entonces utilizas a Botar. Por eso su muerte quizás se le salió de las manos a los directores de la historia en su momento, pues el sacrificar un recurso así implicaba la necesidad de uno nuevo. Es así como introducen al reemplazo de Botar, el cual no es un nombre confirmado, sino supuesto en la organización. Este reemplazo es un miembro de la misma especie que Botar sin conocerse más al respecto, salvo que fue muy importante durante la guerra de la Orden de Mata Nui contra la Hermandad de Makuta, llamada Guerra del Destino, y fue introducido por primera vez en el serial del mismo nombre. Sin duda, uno de los tropiezos de quienes estaban a cargo de la saga. Tyrant, mejor conocido como Tirano, es un ex cazador oscuro, hambriento de poder y un traidor de la Organización del Sombrío. Sabemos que todos o la mayoría de los cazadores oscuros tienen historias bastante peculiares rodeadas de mucho misterio y tragedias, y Tirano no es la excepción a esta regla. Aún así es difícil entender qué lo vuelve tan especial, y la falta de información al respecto no ayuda. Así que repasemos los aspectos más característicos de Tirano y su historia. Tirano es oriundo de la misma isla del Sombrío y Antiguo, donde se convirtió en un señor de la guerra y conquistador, hasta que se unió a los cazadores oscuros y en secreto planeaba usurpar al Sombrío, hasta que este, durante la guerra Toa Cazador Oscuro, ordena a los compañeros de Tirano que lo abandonen a la merced de los Toa Mangai. Aún así, Tirano logra sobrevivir a la guerra y busca cobrar venganza del Sombrío hasta la fecha. Ese es Tirano en pocas palabras. Todo en el universo Matoran es en múltiplos de 6. Esta es una concepción equivocada muy común. El resultado de tener elementos en la historia de Bionicle que mantienen esta estructura de múltiplos de 6 es más evidente en las películas probablemente, con cosas como los 6 elementos, los 6 Toa, las 6 aldeas Matoran y los 6 Turaga, entre otras cosas. Pero cuando hacemos un acercamiento al lore o al universo expandido, podemos ver que esto no es así. Por ejemplo, en efecto existen 6 elementos principales, pero sumados a los elementos secundarios dan un total de 16, y la última vez que pregunté, 16 no era múltiplo de 6. Otra situación podría ser la creencia que solo existen 6 Toa en un momento determinado, pero eso no es verdad. En todo el universo Matoran siempre han habido varios equipos de Toa operando al mismo tiempo. Es hasta después del gran cisma que esto se reduce, pero incluso las alineaciones de los equipos Toa han variado a lo largo del tiempo, entre 8 activos hasta 6, incluso amalgamas de varios equipos. Sin embargo, es verdad que el 6 es una constante en todo esto. Turaga Rakshi for Knowledge. Un tema bastante misterioso, por no decir una total incógnita. No encontré un solo lugar en el que hablaran con estas 3 palabras juntas, pero logré hacer conclusiones propias de la información que el lore nos brinda. Primero lo primero, la traducción. Este tema podría traducirse como el conocimiento previo a los Turaga acerca de los Rakshi o sobre los Rakshi, o eso logré interpretar. La palabra foreknowledge se traduce como un conocimiento previo de un evento o cosa, algo como una anticipación a que sucedan algunas situaciones o algunos eventos. Así que, uniendo las piezas, supongo que se refieren a los Turaga de Mata Nui, los anteriores Toa Metru,
que parecían estar al tanto de la identidad de los Rakshi al instante que iniciaron su ataque en Takoro durante los eventos de la Máscara de la Luz. A los ojos de los demás habitantes de la isla, incluidos los Toa Nuva, esta era la primera vez que veían a los Rakshi, pero no a los Turaga, quienes reconocen a estos de manera casi inmediata como los hijos de Makuta, los Rakshi. Hasta aquí, parecería que nada tiene sentido o que los Turaga son tan sabios que podían anticipar a que este evento sucedería, pero no es así. Es solo un efecto de cómo está contada la historia en el tiempo de la isla de Matanui, donde la mayoría de los personajes son amnésicos y no recuerdan nada del pasado. Como sabemos, este no es el caso de los Turaga de Matanui, pues 1000 años atrás, cuando eran los Toa Metru, les tocó enfrentar a diversos Rakshi en las profundidades de los archivos de Onu Metru, siendo esta la primera vez que se cruzaban con ellos. Además, Turaga Wenua, al ser un archivista, siempre estuvo al tanto de su existencia, inclusive de otros Raji, como los Visorak. Una explicación alterna de este rumor es que, en la visión que recibe Takua al inicio del juego de Matanui Online Game, se puede observar la leyenda de Matanui y cómo Matanui y el Makuta son representados por piedras, así como las aldeas de los Matoran. Sin embargo, al lado de la piedra de Makuta se observan 3 piedras más que representan a sus aliados. En el contexto del juego, es muy probable que representen a los Raji infectados por Makuta, pero el fandom piensa que se trata de los Rakshi que aparecerían tiempo después durante la Máscara de la Luz. Esta teoría cobra sentido cuando quienes cuentan la leyenda de Matanui en todo momento son los Turaga de Matanui, y que, en alguna parte del juego, se hace mención de otro Toa por Turaga Bakama, una alusión al séptimo Toa, o sea Takua, que se convertiría en el Toa de la Luz tiempo después. Greg y Faber son grandes seres. Este rumor tiene su sustento en cómo siempre la figura de los grandes seres en el lore ha estado rodeada de misticismos y mucho misterio. Y el fandom ha llegado a considerar que los grandes seres en un inicio fueron concebidos como el reflejo de los creadores principales de la saga, Greg Farsley y Christian Faber. A la fecha sabemos que esto no es así, debido a que existen más detalles sobre la raza de los grandes seres y cómo son incluso personajes dentro de la saga con participaciones puntuales, no un elemento narrativo como otros. George. Esta es una muy buena curiosidad. El nombre, o más bien el seudónimo George, fue la denominación original que se le dio al personaje de Takua durante los primeros días del desarrollo del juego de Matanui Adventure Game, hasta que su nombre fuera decidido por la junta creativa de la historia. De igual forma, así se le llamó a Takua en su aparición en el juego de aventura 3D de Lego.com Backlot, donde se le podía ver con una paleta de colores distintas sentado en una cafetería tomando café mientras lee un script de Bionicle the Swarm, una alegoría a los eventos de la saga en ese momento, los enjambres Borok. Bionicle in Friends. Esta curiosidad no es sorpresa para muchos, especialmente para el público americano. En la serie Friends, un sitcom del año 1994, la saga de Bionicle hace un cameo en la forma del Toa Kaita Wairuja, la combinación de Kopaka, Gali y Lewa, en su temporada 8, episodio 12, siendo que este set le pertenece a uno de los personajes llamado Joy. Aquí en el fandom, encuentra curioso cómo posee el set combinado de Wairuja, el Toa de la Sabiduría, que es toda una contraposición al personaje de Joy. Asimismo, se puede apreciar que la máscara que tiene Wairuja no es la Miru de Lewa, como es esperado, sino la Kaku de Kopaka. Bionicle Legends Invasion. Bionicle Legends fue la tercera serie de libros que narraban los acontecimientos de 2006 a 2008, o sea los últimos días del universo Matoran. Entre los libros están La Isla de la Perdición, El Destino Oscuro, Juego de Poder, Legado del Mal, Infierno, Ciudad de los Perdidos, Prisioneros de la Fosa, Caída, Sombras en el Cielo, El Pantano de los Secretos y La Batalla Final. Invasión sería el séptimo libro original cancelado en lugar de Prisioneros de la Fosa. El libro originalmente nos contaba la aventura de los Toa Inika en su descenso por el cordón de Boyanui hasta las profundidades de la fosa. El libro ya tenía escritas 6000 palabras y estaba terminada una tercera parte de él. Aunque este libro fue cancelado, estos eventos forman parte del canon oficialmente. Kaita Shipping Theory. Otra fantasía producto de la mente trastornada de nuestro bello fandom. La teoría del ship de los Kaita fue concebida como el deseo de algunos fans, muy pocos, de ver cumplida su fantasía romántica en la cual los Toa Kaita Kama y Wairuja sostienen una relación afectiva entre quienes los conforman. Esto quiere decir que tienen una relación tanto Tahu, Onua y Pohatu entre ellos, y luego Gali, Kopaka y Lewa entre sí, en lo que llaman una triada orbitante dual, lo que sea que signifique. Versión original de La Máscara de la Luz. La versión original de la película estaba muy lejos de ser parecida al producto final que conocemos. En los primeros días de su redacción, el equipo creativo decidió que en algún momento de la película, un niño humano entraría en el universo Bionicle de alguna forma, y sería él quien adoptara el manto del séptimo Toa, en vez de Takua. La idea fue descartada rápidamente, y al final que conocemos fue el que predominó, gracias a Dios. Propaganda de Toa Likan.
No logré encontrar nada relacionado a este tema, resultando así un total misterio, al menos para mí. Lo único que pude interpretar es que pude que haga referencia a la promoción que tuvo el set de Toali Khan y el Kikanalo, el cual era una versión muy limitada que acompañaba a los sets convencionales de la ronda de 2004. Viceroy got bored. El virrey se aburrió, o la virreina en este caso. Este misterio permanecerá de esta forma, al parecer, pues no hay información alguna que permita saber qué se supone que significa esta frase. Lo único que pude interpretar es que es probablemente que se trata de algo relacionado a Rudaka, toda vez que ella es la única virreina o ser con este título en Bionicle. Fuera de eso no entiendo a qué se referirían, quizás un chiste local de un grupo pequeño del fan. La G2 fue saboteada por la película de Ninjago. Otra de las teorías del iceberg, esta vez intercambia la culpa que originalmente se le da a la G2 de acabar con Bionicle por la película de Ninjago que se estrenó en cines por esas fechas. Si fuera una pregunta, ¿la G2 fue saboteada por la película de Ninjago? Sí y no. Hay respuestas muy variadas, pero lo que hay detrás de estas situaciones es lo importante. Les explico. La película de Ninjago se estrenó el 22 de septiembre de 2017, el mismo año en que Bionicle G2 fue cancelado y la saga en general. Pero hay muchos otros factores que hicieron esto posible. Ninjago y Bionicle nunca habían competido como tal, y en realidad las mismas ideas que le dieron vida al Bionicle también las usaron con Ninjago, los elementos, los héroes que representan cada uno de ellos, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre otras cosas. A mi parecer, Ninjago es una buena saga también, quizás para un público todavía más infantil, pero lo suficiente para haber sido una saga lo suficientemente emblemática para Lego, como en su tiempo fue Bionicle G1. La verdad es que ni aunque Ninjago hubiera aplazado el estreno de su película, lo cual demuestra su éxito como franquicia, ni así se hubiera salvado la G2, ¿pero por qué? Por todo lo que sabemos, el punto más fuerte de la G2 era probablemente las piezas que manejaban sus sets, teniendo una mejor calidad que las de la G1, pero a diferencia de esta, la G2 estaba plagada de muchos errores. Algunos de los errores que se cometieron fueron los elevados precios en sus sets, la cantidad de sets que se liberaban por ronda, tramas demasiado simples y poco atractivas tanto para los veteranos como para el nuevo público, y principalmente un pésimo marketing que terminó con la G2 desde el 2015 en realidad. La película de Ninjago era inevitable debido al éxito de la franquicia y al éxito de la película de Lego, que finalmente terminó por reenterrar a Bionicle G2. Bionicle es una alegoría de la cienciología. Antes que nada me veré obligado a decir que no. Bionicle no es una alegoría de la cienciología, menos ninguno de sus directores alguna vez se ha pronunciado al respecto, por lo que esto es otro misterio que forma parte de la mente hiperactiva del fandom. Pero, ¿qué es la cienciología? Quizá la conozcas por ser una asociación religiosa que es sujeto de múltiples rumores y teorías conspirativas, así como tener entre sus filas a Tom Cruise y John Travolta. La cienciología, en pocas palabras, es un culto religioso encargado de hacer lo que mejor hacen los cultos, engañar gente. La filosofía de este culto tiene que ver con el alzamiento de la humanidad por medio de los conocimientos, de ahí la palabra compuesta cienciología, o saber cómo saber, o el estudio del saber. Eso no es lo más ruidoso que hace a la cienciología tan especial. La cienciología tiene sus orígenes en la ciencia ficción, de ahí que múltiples obras con esta etiqueta pueden encontrarle relaciones rebuscadas, así como con Bionicle. Entre las creencias de este culto están que la humanidad únicamente alcanzará su máximo potencial si deja de lado su pensamiento reactivo y utiliza su pensamiento analítico, y que la felicidad se logra por medio de la educación, el conocimiento y a través de la mejora espiritual. Y hasta ahí todo bien. También se dice que existen tres componentes básicos que fundamentan sus modus vivendi: afinidad, realidad y comunicación. ¿Dónde he visto esto? Ah, sí, quizás algo parecido a unidad, deber y destino. Sospechoso, pero no. En fin, la doctrina de cienciología también cree en el creador de la raza humana y quien ocasiona todos los demás cismas en nuestra historia. Es el dictador de la Confederación Galáctica de nombre Xenu. Busquen en internet, en verdad hay mucha información al respecto. En el foro de la conversación de Bionicle General de 4chan, recientemente un usuario publicó una fotografía del texto de una novela de Bionicle, en la que Turaga Khan le dice a Toa Newa lo siguiente: podrías aprender que para construir la torre más noble, debes comenzar colocando una simple piedra. Que se parece mucho también a una frase de L. Ronald Hubbard, fundador de la cienciología, y dice lo siguiente: todas las grandes catedrales comenzaron su construcción al colocar una sola piedra. Ustedes saquen sus conclusiones. La verdad es que se podría hacer un solo video de esto, así que pasemos al siguiente lugar de nuestro iceberg. Greg está muerto. Esta es una teoría conspirativa que sostiene que Greg Farsney, el escritor de Bionicle, lleva muerto algún tiempo en realidad, principalmente por su inactividad en sus redes sociales y por lo desconectado que ha estado en el fandom en general, contrario a Faber, que mantiene contacto limitado. Se piensa que por eso canales como TTV Channel son quienes controlan de verdad la organización del fandom a falta de Greg, y como estos habían tenido una relación estrecha con él.
Aún así, no todos están de acuerdo, y es una teoría muy poco popular, un mero rumor de internet, pero de ser real, algo oscuro. Cuando vi por primera vez el iceberg, me sentía confundido respecto de este punto, por eso lo dejé al final de este nivel del iceberg. Inicialmente pensé que se trataba de algún foro o algún código que me llevaría a alguna teoría oscura de Bionicle, pero conforme investigué me decepcioné horriblemente. En los foros de Bionicle no aparecía nada, lo cual en su momento me asustó un poco. Pero entonces coloqué por completo las palabras y números en el buscador de Google y sucedió algo curioso. Smetanova 1037/10-789-85 Moelnis Sechia resultó ser una dirección de la República Checa que nos lleva directo a un establecimiento de comida rápida con un nombre muy curioso. ¿Recuerdan a los solequianos de niveles arriba? Bueno, estoy seguro que le pertenece este establecimiento a un seguidor de este culto, a juzgar por el nombre. El nombre del establecimiento es Solek's Food, la comida de Solek. Puedes encontrar los horarios en los que abren en la semana y un número para contactarlos, bastante curioso y divertido, he de admitir.